11:30. Órale. Bueno, pues hoy estamos a jueves 21 de agosto 2025. Sí, ¿verdad? Pues seguimos aquí un poquito de vacaciones, por eso no me habían visto, pero bueno, ya estamos aquí y bueno, pues ¿cómo les va? Espero yo que bien. Pues aquí acababa yo de tomarme un cafecito para empezar el día, ya se está abriendo la luz. Lo que pasa es que como está medio nublado, pero bueno, sí, ¿verdad? A ver si ya con que salga la hora del sol ya no tarda, ¿verdad? Esperemos. Y que nos alumbre un poquito. Y bueno, mientras estamos por aquí saludándolos y compartiéndolos. Y por supuesto que dándole continuidad a nuestros, lo que les hemos compartido anteriormente para así acabar de es que como les decía el vintage obviamente tiene muchos tópicos de enfoque. Entonces, por cierto que yo decía, bueno, pues lo que sí, bueno, pues hay que sacar, digamos, que no menospreciar este tipo de recursos de activos, pero bueno, que de pasivos que a veces se vuelven un poquito funcionales mientras acabamos de organizarnos y mejoran en el aspecto que nos permiten economizar un ratito para que así digamos, bueno, pues hay cosas que, bueno, pues es que lo que sucede en el mundo que vivimos siempre, en las últimas, las primeras y últimas generaciones no pasan de moda, todo va a que le demos una actualización, como les decía, una pintadita, si todavía están funcionales, pues vale la pena otro ratito, ¿verdad? Mientras estamos, digamos, y considerar algunos criterios dependiendo del diseño de espacio que quieramos ocupar para darle un funcionamiento más actualizado en nuestra vida, en nuestro espacio. Y bueno, no es pretexto, ¿verdad? La edad que tengamos es indistinta cuando se trata de este estas labores que son las de adecuar y actualizar. Cada etapa tiene su lado, digámoslo así, funcional, ¿no? Entonces, mientras estemos así, y yo, bueno, pues esto se va a colación de que les decía, no, no es que dejemos de usar las cosas, simplemente que se ha cambiado algunos aspectos en la vida y obviamente mientras actualizamos o no, algunas veces se quedan en stand-by algunas cosas, pero eso no quiere decir que no estén contemplados dentro de nuestro inventario, ¿verdad? Pero bueno, pues digamos que a la ocasión se justifica cualquier argumento para tratar de, digamos, de aprovechar a veces ese comunismo que hay entre la familia a veces, porque bueno, mientras estás tú entre familiares y todo, pues siempre hay ese aprovechamiento de los recursos por toda, digamos que es como una especie de compartir cuando se comparte el techo, ¿no? Entonces a veces por eso decía yo, este fenómeno de los Beverly de Peralvillo, por ejemplo, que comparten todo el espacio, pero no, qué invasivos, ¿verdad? Bueno, hay que le exageraron un poquito porque en cuestiones de entretenimiento se trataba de censurar algunos aspectos con los que mucha gente decían les parecía pues muy de comedia, ¿no? Decían, no, en la vida real no eran tantos, ¿no? Bueno, claro que cuando es un inventar o improvisar va surgiendo la idea. Dicen, ¿qué pasaría? Y pues solamente que, digamos, los únicos que pueden, darse esos juegos, los niños cuando juegan, que no, todo era simulador y era de mentiritas, igual en el cine, ¿no? No es lo que se veía, pero bueno, se simulaba todo y pues decían, no, pero de todas maneras, aunque fuera simulación, imagínense, ¿no? Ya con el solo hecho de que la pasión por la adrenalina de lo que pasaría y todos esos aspectos, decían, no, pues que la adrenalina es para quien le toca responder por todo el uso de todo lo que, la funcionalidad de los objetos y del inventario y de lo que se toman, pues la libertad de, obviamente, como diciendo, ahí surgía esos, dichos humorísticos de que
¿no? Como decían, el sentido del humor del mexicano, que decían que todo lo que estaba en México era de México, del mexicano, digamos que era una copia de lo que decía en la época de la revolución, este señor Zapata que decía que la tierra era de quien la trabajaba, ¿no? Entonces, si estabas en el domicilio, obviamente compartiendo con tus familiares, pero pues yo creo que eso tiene otro nombrecito así, no muy glamuroso. Es ahí donde las abuelas decían esto de que no fueras tan cachetón, ¿no? Que pues todavía que se te daba la mano, que por lo menos contribuyeras con algún tipo este, de, pues se puede decir de cuota, ¿no? Con acomedirte, hacer quehaceres, con aportar en buscarte un trabajo, una ocupación que aumentara lo que es el poder adquisitivo de la familia y eso de la comunidad. Pues eso me recuerda que no he hablado mucho de estos aspectos de como yo entendía o interpretaba esto, porque bueno, en la escuela nos decía como el chiste de Pepito que estaba haciendo una tarea y que llega su papá y le pregunta que si eh, está, que qué es lo que está, que si está bien, que si ya va a acabar su tarea y él le platica que no acaba de entender lo que era es que no, es que me hablan que uno es un pueblo, el otro es que es la democracia, que es y entonces le tiene que dar él un ejemplo de cómo se aplican los conceptos y entonces quienes representan a la educación, la democracia y el pueblo, por ahí va el chiste, ¿no? Y que entonces, bueno, pues ya él lo acomoda cuando le pregunta que si en el otro, bueno, es que así va el chiste, ¿no? Que él la interpreta y la acomoda ahí, que el pueblo era la famulla, que la iglesia la representaba la abuela, y cosas así, ¿no? Pero bueno, pues así en el mundo que había conservadores, había liberales, había el pueblo, los conservadores eran los abuelos, la iglesia pues eran los católicos que hacían su práctica, lo que representaba al pueblo pues eran los trabajadores, tanto los domésticos como los que tenían algún oficio y que participaban dentro del pueblo, que pues eran de diferentes ocupaciones y todo, pero pues también se les denominaba de diferente manera, ¿no? Que era la plebe, el pueblo o lo que sea, ¿no? Lo demás. Entonces que la aristocracia, quien representaba esto y todo. Y pues sí, son palabras que a veces se va asimilando a nivel primaria, luego ya pasamos a otro nivel. Y bueno, ya, eso fue generacional, ahí a principios, pero bueno, es que los tiempos de posguerra, o sea que en la época de la revolución, ya ven ustedes, la educación era muy precaria todavía cuando se estaban organizando estos señores, hasta que ya, pues ya, pudieron acabar de civilizar y todo las circunstancias, y tuvimos acceso tanto la clase media ya empezó a tener ese tipo de educación, ¿no? Ya más formalizada y todo, ¿no? Pero mientras tanto, pues después de lo que era la guerra, pues todo era, pues, a como diría un tipo pues no era exactamente educación, sino era un comportamiento, digamos, acomodaticio a las circunstancias económicas y de lo que se entendía o cómo se interpretaban los lenguajes y las palabras y cómo se fue pues civilizando el vocabulario, ¿no? Entonces, pues, ¿quién era Macio Sare? Pues no dice usted que un extraño enemigo, y pues los cultos, cómo quedaba el mexicano, ¿no? Que decían, pues, de ignorantes, ¿no? Que decían que Macio Sare venía de una expresión lingüística de que decía si se atreviera o si alguien intentara, esa era la traducción, pero ellos lo interpretaban como dicen, pues no, así lo interpretaban, ¿no? Y si alguien se atreviera como fuera un
un extraño enemigo, pues obviamente, pues ahí venía la traducción, ¿no? Entonces ahí venía lo que es el sentido humorístico del mexicano, ¿no? Entonces había sentidos del humor de todo color y todo, y pues ahí el mexicano siempre fue muy ingenioso para un poquito encontrar el lado humorístico de las circunstancias, inclusive el sentido del humor negro, y en estas cuestiones de los legados, porque volviendo a lo que es el enfoque que le damos al vintage, pues era lo que les dejaba el legado que les quedaba después de que una persona ya desechaba alguna cosa y otra le daba uso dándole una compostura si es que todavía tenía arreglo, y ya desde ahí el mexicano empezó a economizar cuando no tenía acceso directo a comprar las cosas nuevas. Entonces surgían algunos oficios, incluso había verdaderos artistas del surcido, ¿no? Las medias de nylon, los guantes que se usaban y todo eso de las composturas de costura que se hacían, y de ahí había muchos también oficios como los remendones de la zapatería, los accesorios y todo, también es otra labor que se apreciaba mucho, y era ese tipo de vintage, ¿no? A eso se le llama vintage o reciclaje, ¿no? De las cosas utilitarias. Entonces ya México tiene una gran experiencia de generacional, no más que en la actualidad, pues como ya se ha modificado, ya hay una hibridez de mezcolanza cultural, obviamente algunos, digamos, mejoras en la economía hicieron que fueran casi disminuyendo este tipo de oficios o de ocupaciones, pero pues había una historial grandísima, la historia de cómo surgían algunos oficios, y por ejemplo cuando se daban estos avances tecnológicos que antes no había, ¿no? Que en la época de la revolución las estufas eran de petróleo, por ejemplo, o de leña. En algunos casos los más afortunados empezaban a tener esos calentadores de agua a base de unos paquetitos de acerrín que les rociaban petróleo, y con eso lo echaban a lo que eran los calentadores, los prendían y con eso calentaban, ¿no? La tubería, y por ahí pasaba el agua y pues esperaban un rato y ya tenían ahí su boiler, ¿no? Y pues surgían ahí, pues sí, a todo se le encontraba una manera de reencontrar ese acomodo para mejorar algunas cuestiones de vida, y luego ya surgieron, ¿no? Y cuántas cosas no han inventado en la actualidad, ¿no? Pero bueno, pues no estamos compitiendo a ver quién inventa más cosas, ¿no? La verdad estamos nada más hablando de lo que se daba con esto del vintage, hacer un poquito de introducción a lo que no es tan nada nuevo, pero bueno, pues lo que pasa es que las circunstancias cambiaron, y voy que esto viene desde lo que era el acomodo después de lo que fue ese fenómeno de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que nos dejó un poco desorganizados. Cuando sucede algún evento o acontecimiento de ese tipo globalizado, que se involucran otros caracteres o pues herramientas, pues sí, surge después lo que es la consecuencia lógica, y eso fue por lo que también afectó el comportamiento y la vida de todas las personas. Entonces, como les decía, volvemos a lo que era, si nos vamos a lo que es la historia de los utensilios que se ocupaban y que venían ya desde tiempos inmemorables, estos estilos de muebles antiguos, todavía que se pasaban de legados. Por eso les decía, no se hacían en las casas de antes, en comparativa cuando entró la modernidad, los espacios se justificaban en base al interés social, y eso cambió la estructura y el acomodamiento de otros
enseres que antes eran de bastante utilidad en ese tipo de caserones que se daban cuando había otras circunstancias, pues también la arquitectura había cambiado y obviamente sí había esas vitrinas grandísimas. Ahora se han actualizado porque se modificaron el nivel, por ejemplo, de número, ¿no? De individuos de cada familia. Obviamente los muebles se tenían que ajustar, ¿no? Entonces, pues sí, ya vi que sí hay vitrinas, pero se les denomina de otra manera. Bueno, pero son como muebles para guardar lo que son los utensilios que vienen son delicados, como los platos, los vasos, las tazas de vidrio. Entonces, pero antes pues obviamente también la orfebrería tenía su adorno, ¿no? Le hacían cada forma a la tetera, el juego de té, todo eso, y todavía quedaron por ahí bastantes ahí en el inventario de pues lo que pertenece antes a la producción de fábrica de orfebrería, que debe de haber todavía, y un poco quedó ahí a la posteridad. Después, cuando se entró a la modernidad y se vio que el material estaba muy engrosado y se adelgazaron algunas estructuras, obviamente se modificaron, porque pues sí se ha de haber roto mucha losa también, ¿no? Por lo pesado y que ya no era tan práctico, se modernizaron algunas circunstancias y pues con ello el diseño va cambiando conforme va pasando el tiempo. Entonces, en la actualidad, de modo tal que decíamos que esas vitrinotas grandísimas, pues había que darle una modificación para que entraran dentro de la estructura. Entonces teníamos ahí dos opciones: una, o modificar el tamaño o incorporarlo tal como está, pero abreviar o editar el espacio de lo que ocupaban otros muebles, ya sea que pues decían, o usas muebles más chicos, no hay de otra, ¿no? Porque si metes puro mueble grande, pues se acortan las distancias y debe de haber un espacio de circulación entre mueble y mueble, que es lo más la logística funcional de cada cosa, no porque se esté discriminando, ¿no? Entonces, pues sí decíamos, entre otra cosa, que obviamente hay personas que aprecian mucho ese tipo de mobiliario y pues sí, cambiar abruptamente de estilo de vida para algunas personas que todavía quieren prolongar esos recuerdos y esas añoranzas, dicen, pues no, pues es que antes, así como se modificó la vida social, no se crean, también la vida social daba mucho empleo, porque se tenía que cuidar algunos aspectos, pero cuando la vida social cambió hacia un incremento de la vida de personas o población que se incorporó a la actividad, y con ello surgió un reacomodo en la vida social, en las actividades sociales que antes daban empleo a bastantes, pues ya nomás quedó lo que es el turismo y algunos eventos que se van celebrando de acuerdo a determinadas circunstancias por la iniciativa privada, pero pues era muy normal en la vida anterior, ¿no? Que se inventaba que la feria eran los pretextos para promover las artesanías o la producción que quería promoverse y colocar esa cantidad de producción, pues como con ese, digamos, promover a través de lo que son estos eventos, que había las ferias de pueblo, como se ve en el viejo cine de oro, ¿no? Que se hacían las ferias de pueblo y eran todos los acontecimientos y las novedades que recibía como una especie de entretenimiento ocasional que pues a la gente del pueblo no le caía mal dentro de sus rutinas incorporar un rato de ocio, de entretenimiento, de distracción, y ya desde ahí surgía la ocupación, porque dicen que para muchos una ocupación muy actual y que no ha cambiado es eso de salir de compras, ¿no? O sea, aunque sea o pasearse, aunque en muchas ocasiones pues no se encuentre exactamente lo que se va a adquirir o ese sea el pretexto para un paseo, y actualizar un poco el concepto y pues ir economizando y buscando los medios para posteriormente adquirirlos. Cada quien tiene de acuerdo su capacidad adquisitiva, ¿no? Pero entonces yo decía, bueno, pues sí, muchas ocasiones
tanatología, personas que tenemos que actualizar a veces eso de reacomodar nuestras actualizaciones cuando tenemos pérdidas o acontecimientos desagradables o que queremos por eso amerite la justificación de una actualización de inventarios y todo, pues sí es conveniente hasta es sanear un poquito y limpiar, ¿no? Yo no sé qué haya de cierto de que dicen que algunos objetos conservan ciertas energías y que no sé qué, y que el Feng Shui, y que por eso aconseja que la combinación de determinados aceptaciones, si es que se puede o no adoptar determinados objetos o involucrarlos en nuestra vida, ¿no? Entonces, dicen, bueno, pues hay que sacar también para ir reciclando cuando es posible y cuando no ir cambiando, cuando no es posible reciclar. A eso nos referíamos, ¿no? Porque estábamos diciendo, vamos a nomás así por así, no. Es una, digamos, sí, hay que también evitar la acumulación, ¿no? Como dice ahí viene la canción, nada te llevarás. Pues no, nada nos vamos a llevar, pero mientras estemos aquí, pues por lo menos que esté cuidadito y que podamos tener una buena, mantenimiento y pues, que se le dé un sentido de que dé una atmósfera más saneadora, pues eso es lo que se busca, ¿no? No es que también, pero bueno, pues yo les hablaba de estos aspectos que a muchos pueden caerles mal porque ellos pues también todo depende cómo tú hayas llevado tu vida y tu capacidad para generar o no generar ingresos, porque pues hay estilos de vida que sí te permiten hacer cambios, ¿no? Y pues hay personas que no les gusta reciclar y pues es comprensible si tienen la capacidad de adquirirlo todo de primer uso y pues que les reditúa a ellos más satisfacción, pues también, ¿no? Hay que menospreciar el esfuerzo de las personas que también tienen la satisfacción de decir que gracias a un esfuerzo se adquirió algo de nuevo, de novedad, ¿no? Que no se había usado, que no había, o sea, la exclusividad de uso, ¿no? Entonces es otro tema muy interesante que hay que cuidar porque, bueno, pues no sé tampoco, yo creo que hay, se vale también que tengas tu aspiraciones, ¿no? Porque dices, bueno, no es lo mismo algo que sea de medio cachete o de un cachete entero, ¿no? Así le llamaban, ¿no? De medio cachete era ya de medio uso, ¿no? Heredado o obtenido a base de intercambios o del cambalache que se hacía entre familiares, entre amigos y a veces pues eso era una especie de adquisición que era renovada o actualizada y pues a muchas personas, por ejemplo, les imponía, decían, no, es que está tan nuevecito ese auto que yo no apenas estoy aprendiendo, prefiero que sea algo de medio uso porque mientras estoy aprendiendo que sea algo y ya después que ya aprende, que domine, entonces sí ya me aviento algo que valga más la pena, que sea de presumir, ¿no? Entonces a veces hay criterios y hay criterios y con los muebles pues no es necesario, ya se ha cambiado la vida, no hay esa justificación de la simulación de estatus para obtener una transacción o un trámite de bueno, yo les llamaba simpáticamente cuando están haciendo trámites porque están tratando de conseguir un estatus diferente, o sea que quieren dejar independizarse de la familia y hacer una vida en común con otra pareja. Esa es una especie de trámite, digamos que se hace a nivel de conocerse, de tratarse, de intercambiar gustos, a ver si embonamos o no. Esos son los trámites, ¿no? Entonces, mientras están haciendo este tipo de trámites, pues también tienen que ver ese tipo de cosas, porque pues habrá gustos y pues para mantener una vida en comunismo, si es comunismo, si es capitalismo es cuando se invierte el capital y cosas novedosas, nuevas y todo. Comunismo es cuando se recicla, se comparte y todo, ¿no? Yo creo que esa sería la diferencia entre una y otra doctrina, porque en el capitalismo tú trabajas para mantener un estatus y te la juegas y estás trabajando, pero estás compartiendo, pero estás
en una inclusión de inversión, porque constantemente estás haciendo cambios o actualizando porque estás invirtiendo capital porque eso te conviene, ¿no? Entonces tú actualizas tus inversiones y eso es el capitalismo, que estás, sí, así como vas, generando lo que es ganancias, también tienes ciertas, esas ganancias, si las administras bien o no, tienes que ver que sean equilibradas, y de lo contrario, si no compensas eso, entonces te lleva a la quiebra. Entonces por eso se llama capitalismo, porque estás invirtiendo tu capital y lo estás activando constantemente. En cambio, en el comunismo se trata de economizar a veces por compartir, y es el comunismo de, digamos, más apegado a lo que es socialismo, ¿no? Que es un socialista, sí, tiene mucho, está muy apegado al socialismo, el comunismo, porque es tolerancia, es democracia, supuestamente. Así se aplicaba la interpretación de estas doctrinas. Entonces ya me quedó un poquito más claro, porque tuve que leer y documentarme. Digo, bueno, ¿cuáles serían las diferencias, no? Comunismo, capitalismo, socialismo, y lo que era, pues sí, porque eran doctrinas que aparentemente el socialismo toleraba el comunismo, porque había ese intercambio tolerado y respeto, por eso se entendía como una especie de democracia aplicada. Pero ya en la práctica después surge el capitalismo, cuando hay diferencia de opinión y cuando hay una, digamos, aplicación diferente, una hibridez de mezcolanza de intereses que intercambian y revolucionan ese concepto en base a la inconformidad que había por esa gran, pues es que no había, no siempre vamos a acabar de estar de acuerdo en eso. Habrá quien sí esté de acuerdo, habrá quien no, pero lo que se supondría que era innovador, que vendría a mejorar la vida de los demás, pues era eso. Cuando empezaba la simulación en el socialismo, todos aspiraban a mejorar su estatus, y entonces se volvían empresarios, y ese era digamos, la justificación para incorporar una mezcolanza que fue poco a poco cambiando y convirtiéndose en un sistema híbrido, porque hubo pues ese acuerdo o convenio, a veces globalizado, que ya se imponía, y para entonces darle un poquito de equilibrio al asunto, se hizo una repartición o mejor administración, admitiendo que pues no podía ser una sola doctrina, que si estábamos todos sujetos a diferentes cambios. Entonces eso fue lo que ocasionó que se convirtiera el comunismo, socialismo y todo en una especie de modificación, a veces, que puso en crisis y creó lo que es la adicción al consumo, ¿no? Que fue lo que propició el capitalismo. Entonces por eso tenemos nuevamente que equilibrar un poquito, desintoxicar esos conceptos, no llevarlos a los extremos, sino tratar de encontrar ese tipo de intercambios que no produzcan esa, pues, deformidad que ocasiona la inconformidad y la rebeldía de aceptar una sola doctrina con ese, digamos, no se puede decir, porque uno está revuelto y dice, ya no sé si soy o no soy, porque todo depende. Pues hay veces que tengo que aceptar, nos imponen que aceptemos, porque no nos queda de otra. Nuestra capacidad de generar ingresos no nos deja esa posibilidad de que todo sea estrenado de primera vez, sino que aceptemos la reciclada y el vintage. Y pues siempre vamos a decir, ¿por qué siempre nosotros, que hemos trabajado mucho,
tenemos que vivir del vintage, ¿no? Y yo digo que pues de vez en cuando pues sí te toca que te genere una combinación híbrida de acuerdo a tus posibilidades, aunque aprendas a comprar, no que te ahogues con un crédito así de usura, sino que algo que sea más de acuerdo a tu capacidad de crear pues activos y pasivos a base de manejar un crédito adecuadamente, ¿no? De hacerte de eso. Y de eso se trata la buena administración, de que aprendas eso de la administración y no siempre se logra, ¿no? Entonces digo, pues a veces se puede, a veces no. Entonces eso genera una serie de pues de, ¿cómo se diría? Confusiones de que estamos o no, y si te preguntan, pues tú qué eres, bueno, pues es que los hechos te están delatando, ¿no? Si estás reciclando y todo, te van a decir que tú eres comunista, por ejemplo, si la mayoría de tus bienes están siendo heredados, pero si eres capitalista y has sabido invertir y reinvertir, pues entonces ya serías capitalista, ¿no? Entonces todos tenemos esa, ¿cómo se llama? Etiqueta social. Puede ser una especie de pudor social, ¿no? Entonces no queremos pasar por ser totalmente capitalistas o totalmente consumistas. eh, eh, Sino que lo que es el reflejo de todo depende de cómo nosotros interpretemos qué es lo que es para ti un éxito, ¿no? Un éxito sería que pudieras ser un buen administrador y que no vivieras totalmente de eso, que generaras tú un ingreso a través de tu trabajo. Yo creo que eso sería para ti lo más satisfactorio, pero luego ahí viene la controversia, ¿no? Porque muchos no aceptan ser godines, por ejemplo, ¿no? Que quieren todo, que sea, esa es una mente medio cuadrada, ¿no? Se quieren adaptar al sistema que ya está impuesto y eso ocasiona desigualdad y malos, entendimientos entre las personas, porque dicen, no, es que si tú no eres godines, tú eres un mi rey, y a ti te dieron capacitación para esto, a fuerzas tienes que hacer esto, y no te adaptas al sistema mientras tú dices consigo algo que sea para lo que yo estudié, no te quieres adaptar al otro sistema, porque no, ¿cómo? Tú no eres un godines, tú no puedes ser, entonces tú pues dices, bueno, pues yo prefiero esto, ¿no? El orgullo de la educación a veces se malentiende, ¿no? Entonces dicen, bueno, pero es que ya está saturado ese campo y no eres competitivo mientras adquieres experiencia, tienes que empezar a adquirir destreza a través de una hibridez, ¿no? Buscar, eso sería yo creo la fórmula que no, o sea, como les decían los padres, sí, ok, te doy, es que eso no deja, hijo, mejor estudiate primero un oficio y luego una licenciatura, ¿no? Esa era la controversia que ocasionaba la polémica educacional. Ya ven que una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces estamos como estos, pues entonces no eres nini porque ya no sabes tú si eres mi rey o eres nini porque ni eres esto, ni eres lo otro, ni tampoco te consideran alguien de que estás creando un contexto de vida más, digamos, coherente con lo que tú pretendiste en teoría hacer, ¿no? Dices, bueno, entonces, ¿para qué estudiaste si te la vas a pasar de vacacionando como turista o esperando que alguien te legue algo? Pues es que ahí le dan las abuelitas el término, es que es un cachetón, no hace nada con el pretexto de que es eso, que esto, lo otro, pues siempre le tenemos que dar y ya se cansan de darte de eso la parte. Si te apoyamos mientras eres estudiante, pero ya se recibió, pues ahora que se ponga a trabajar o algo, ¿no? En fin, bueno, esas serían las controversias que ocasiona lo que es estos conceptos, y por eso no es tanto que digamos es que estás esperando que te hereden la vitrina o algo, por eso estás buscando, pues yo necesito unos centavitos, pues es que no te adaptas al sistema, no generas ingresos porque te pones muy exigente, o si no trabajo de esto, yo no trabajo, no chambeo, pues no chambees, todo, muérete de hambre o adáptate a lo que te puedan dar, pero bueno, pues también no seas cachetón, como diciendo las mamás, ¿no?
también, pues las mamás dicen, es que yo ya, como quien dice, toda mi vida trabajé y otra vez, y pues no acabas como mamá. Entonces, muchos se intentan decir que es una obligación de los padres mantener de por vida a los hijos y no es así, ¿no? Si ya te dan una educación, pues sí, yo digo que, pues sí, que trates por lo menos de buscar un acomodo, pero también adquirir cierta experiencia y pues también ser híbrido un poquito, pues no te lleva a que desvíes tu intención de no, digamos, de mantener siempre esa meta final, ¿no? Algún día me va a tocar y ahora sí, cuando yo tenga todos los medios, y ahora sí yo la voy a hacer, ¿no? Entonces te vas desviando, te entretienes, te da flojera y ya te quedas en la mediatinidad y ya nunca fuiste ni una cosa ni otra de lo que estudiaste. En fin, bueno, esta es una breve pero muy profunda, analítica, pero en fin, no fue mi intención tampoco censurar ni decir, pero bueno, de esta película que les decía, bueno, este video que les decía yo de la vitrina, me acordé de eso de la polla, ¿no? Que decían, ya no ocupas tus copitas para sentarte a tomar la copita de vino, pero es que la polla, es que hubo una película en provincia, no sé si antiguamente se acostumbraba que algunos te decían, bueno, pues se tomaban su copita de Jerez, le ponían un huevito y lo metían a la licuadora y se la tomaban, esa era la polla, ¿no? Que decían, pues se la tomaban en una copita, pero algunos médicos dicen que la mezcla de vino tinto con aceite de oliva quema grasa, pero pues no exageres, tómate un caballito así de tequila, ¿no? En fin, bueno, ya les di el remedio y con esta pollita inventada o de para adelgazar y quemar grasa, pues ahí los dejo yo, pues ya. Ya les compartía algo interesante del comunismo y de la hibridez de las doctrinas socialistas, comunistas. Ya no sabemos qué somos de tanta cosa, ¿verdad? Bueno, todo depende. Vamos a tratar de ser capitalistas, pero bueno, pues está difícil en una edad de la tercera edad, pero bueno, es que yo digo que todo depende de la edad que estés viviendo, ¿no? Que primero eres comunista y luego te vuelves capitalista y luego vuelves al comunismo porque vuelves a lo que es la codependencia y cuando es la codependencia es comunismo y cuando eres capitalista se supone que ya eres un poquito más generador directo, eres protagónico. Entonces hará la diferencia que cambió la manera de interpretar. Por ejemplo, luego en la tercera edad vuelves a ser capitalista porque te vuelves a ser emprendedor, ¿no? Y tú mantienes pues haciendo, aunque sean artesanías, dices, ¿no? Pero bueno, ahí la llevamos. En fin, los dejo con esta reflexión y por aquí nos vemos. Seguimos vacacionando otro ratito más en lo que entra septiembre.